acción militar fue planificado escrupulosamente en base a un fino trabajo de inteligencia. En ningún momento se tomó decisión alguna para eliminar gente, sino todo lo contrario, para rescatar con vida a esas niñas y a esa madre. El apoyo más efusivo vino desde la bancada oficialista, desde donde se ensayó incluso una temeraria explicación sobre el origen de la bala que mató a la niña, una prueba fundamental que aún ni siquiera aparece. Lo único que les queremos recordar es lo siguiente: ha sido un operativo impecable, que comenzó semanas atrás, totalmente planificado, con resultados absolutamente positivos. En el tema de la niña fallecida que todos lamentamos, ella tiene balas que no corresponden a nuestras Fuerzas Armadas ni policiales. Las reacciones no se dejaron esperar. Las versiones recibidas hasta ahora y dadas por las autoridades del gobierno son inaceptables. La verdad es que esto está lleno de contradicciones y me parece a mí que las explicaciones son insatisfactorias y que esto requiere una investigación mucho más a fondo. Se les trae en un avión, y aquí seguimos pues con el engaño y la mentira y los fuegos artificiales. Se les trae en un avión y ahí está el comunicado. Se les retiene hora y media dentro del avión esperando que venga la primera dama y la ministra para posar evidentemente la foto, porque acá priorizan la foto a los resultados de la lucha antiterrorista, y eso es inaceptable. La presentación de los ministros en el Congreso para dar explicaciones sobre el operativo policial militar que terminó con una niña muerta y con una senderista de 20 años capturada despertó más dudas que certezas en la oposición. Este grupo parlamentario no se va a prestar a la mentira ni al engaño. Hoy día asisten 2 ministros de Estado a solicitud de la representación nacional, pero simplemente se convierten en mensajeros de un gobierno que va de tumbo en tumbo en la lucha antiterrorista. Ninguna conclusión. Realmente no hemos quedado satisfechos de las explicaciones. Lamentablemente se han enredado su propio laberinto. Resulta que toda la operación se fue al diablo porque apareció un perro terruco. Un perro terruco, de verdad, te ríes, un perro terruco. Y las declaraciones han sido totalmente incoherentes entre sí y es lamentable lo que ha sucedido. Pero lo cierto es que, al margen del innegable mal manejo político, el operativo existió y había sido planificado con antelación. ¿A quién buscaban las fuerzas del orden aquel día y qué sucedió? La información de primera mano era lo siguiente: que ahí funcionaba un campamento, que ahí estaban algunos mandos importantes. Una de esas personas era el camarada Pucañahui, o Julio, que es el mando militar de un pequeño destacamento ahí. Según Pedro Yaranga, una de las personas mejor informadas sobre lo que pasa en el frente de combate en el Braen, el principal objetivo policial era el camarada Pucañahui, un mando senderista que habría estado muy cerca del lugar donde ocurrieron los hechos. La chacra de la familia Caso Paucarcaja era zona de paso constante para ellos. ¿Qué se sabe de Pucañahui? Este es un mando medio que no precisamente está constantemente a Rajapata, pero que está en constante también desplazamiento, que presta, por ejemplo, apoyo a la gente que lleva, por ejemplo, los cargamentos de droga por esa zona hacia las alturas de Huancayo. Por eso era importante capturar a Pucañahui. Su accionar en esa desolada zona, según Yaranga, le permite a las mafias del narcotráfico trasladar cerca de 1 tonelada de droga al mes. Pero el senderista logró escapar de la zona. De acuerdo a lo que indican, por lo menos por lo que he conversado con 2 de los comandos que estuvieron en la acción, ¿no? Que muy bien se percataron de que ya estaban en fuga. Entonces lo primero que hacen, tenía más o menos como 3 avanzadas. Una de esas 3 avanzadas interviene Amalia, que estaba en camino hacia la chacra. Tras una caminata de varios días, el operativo de fuerzas combinadas comenzó a las 7:30 de la mañana aproximadamente y duró cerca de 15 minutos.
Según lo narrado por la misma madre de los 3 pequeños rescatados y madrastra de Zoraida, ella y su esposo días antes habían recibido la visita de hombres y mujeres de Sendero que ayudaron con las faenas agrícolas. Esa mañana abrían la puerta a unos visitantes. Al estar con estas personas, una de las cuales habría sido el camarada Oscar, los perros de la familia se inquietaron y dieron segundos de ventaja a los senderistas para huir. Tras el fuego cruzado, la única senderista capturada fue Amalia, una joven de 20 años que perdió a su madre a temprana edad y que luego fue secuestrada por Sendero junto a su padre cuando apenas tenía 5 años. Es lo que se conoce como masa cautiva. La masa cautiva son estas personas que contra su voluntad fueron secuestradas entre estos años, entre el 88 al 2003, y que hasta el momento permanecen ya, pero en condiciones infrahumanas dentro de la organización. No pueden escaparse porque las veces que hicieron los han asesinado tanto al que pretendía fugarse y a toda la familia. Amalia surge de esa masa cautiva que cosecha los embrios de Sendero, pero que en los últimos años empezó a recibir adoctrinamiento militar de este grupo, al mando de Pucañahui, al igual que el camarada Oscar, a quien las autoridades han nombrado más de una vez esta semana. Oscar es apenas un lugarteniente de Pucañahui. ¿No es un hombre importante? No es tan importante, ¿no? Ni estamos hablando de una columna grande, o sea, no estamos hablando pues del nivel de Gabriel, del nivel del fallecido William, del mismo Alipio, que está muy por encima, ¿no? Oscar López es un pequeño combatiente y un lugarteniente de un mando militar medio que era Pucañahui, ¿eh? Lo realmente importante para Yaranga es ahora investigar la muerte de la niña. Eso permitiría confirmar lo que él sospecha, que Sendero Luminoso la ejecutó para frenar el avance de las fuerzas del orden. Porque estos grupos terroristas siempre aprovechan de estas cosas. Lo que ellos van a hacer es un poco paralizar las operaciones militares y policiales. Eso les conviene a ellos. Por lo tanto van a utilizar tanto a las autoridades locales, a algunos autoridades que están en los pobladores para denunciar que esto es una violación de los derechos humanos. Y la figura va a ser la niña. Si lo que dice Pedro Yaranga se comprueba, sería realmente aterrador, pero no una novedad, pues Sendero Luminoso ha utilizado a niños en el pasado en su cobarde guerra. Una guerra que no se ganará con muertes inútiles ni con celebraciones anticipadas. Hace un momento que hay que tener muy presente que el origen de la violencia es la delincuencia narcoterrorista, pero que lamentablemente para los pobladores de la zona la percepción es que la violencia viene por todos lados, tanto de los terroristas que los someten y que los obligan a colaborar, como del ejército que al tratar, o de las fuerzas armadas combinadas, que al tratar de luchar contra el terrorismo, los convierten a ellos también a veces en víctimas. Y lo que se tiene que evitar es eso, porque eso lo que genera en la población es una sensación de temor frente al Estado, y es una sensación de estar en el fondo frente a dos enemigos, cuando en realidad el enemigo para todos debe ser solo el narcoterrorismo, y el Estado debe ser el aliado, el Estado debe ser el que me protege, aquel que está de mi parte. Y por eso que es tan importante que las operaciones se hagan bien, porque lo que tienen que generar es confianza en la población, y cuando se hacen mal, o cuando quizás no habiéndose hecho tan mal, no lo sabemos en realidad porque falta saber muchas cosas de esto, pero se maneja mal el tema informativo, lo que genera es una sensación de desconfianza, y eso es muy malo, y eso al final termina siendo un triunfo para el otro bando. Eso es lo que no queremos. Regresamos.